A continuación, abordaremos dos tipos de trastornos que pueden darse en la etapa infantil. Empezaremos hablando del trastorno de parálisis cerebral infantil y seguidamente el trastorno disocial infantil. Dentro de los trastornos neurológicos encontramos la parálisis cerebral infantil, la cual es una de las causas más comunes en casos de daño encefálico de la primera infancia. Esta se caracteriza por ser un trastorno motor permanente y estable, es decir, que no es de naturaleza progresiva. La parálisis cerebral puede afectar uno de los 5 sistemas sensomotores funcionales, los cuales están jerárquicamente organizados de lo más simple a lo más complejo. Así que el tipo de déficit motor dependerá del sistema afectado por la parálisis. Los 5 sistemas son el sistema de reflejos propioceptivos, de reflejos esteroceptivos, sistema del equilibrio, sistema extrapiramidal y sistema cortical. Existen distintos criterios para la clasificación de la parálisis cerebral, entre que encontramos de acuerdo a la alteración del tono muscular. Aquí se dividen en parálisis espástica y parálisis flácida apásica. Existe otra clasificación que es la clasificación topográfica. Mientras que las parálisis severas se denominan plegias, los déficits motores leves o moderados se les denomina paresias. Entre las paresias encontramos, por ejemplo, la paraparesia y la tetraparesia. Dentro de las plegias encontramos la hemiplegia, la monoplegia, la paraplegia, la diplegia superior, la tetraplegia y la triplegia. Otro tipo de clasificación es de acuerdo al tipo de alteración del movimiento. Aquí se dividen en trastornos hiperkinéticos y trastornos hipokinéticos. Los hiperkinéticos son algunos tipos de hiperkinesias, como por ejemplo la atetosis, la coria, el balismo y la distonia de torsión. Por su lado, los trastornos hipokinéticos son una reducción de la fluencia y plasticidad del movimiento. Hay rigidez, aquinesia, inexpresividad de la mímica facial. El trastorno más típico es el del síndrome parkinsoniano. La clasificación topográfico funcional, en esta se tiene en cuenta tanto el sistema alterado como la topografía del déficit motor. Aquí se clasifican en paraplegia espástica, tetraplegia espástica, hemiplegia espástica y parálisis hipotónico-atásicas. Etiología de la parálisis cerebral. Aunque las causas de la parálisis cerebral no están claramente definidas, sí se tienen algunos factores que pueden suponer su etiología, entre los que tenemos, por ejemplo, que durante la segunda etapa del embarazo, las causas más probables de parálisis cerebral son la toxoplasmosis, luego infecciones virales y afecciones renales. Durante el periodo postnatal, las causas más frecuentes son la meningitis, la encefalitis, la desnutrición y el trauma de cráneo. Otros factores relacionados con daños neurológicos son el bajo peso al nacer, la prematurez, el estado socioeconómico y el nivel educativo de la madre. Factores cognitivos de la parálisis cerebral. Debido a que la parálisis cerebral es causada esencialmente por daños en el cerebro, los centros que transmiten información precisa de varias fuentes pueden verse afectados. Esto significa que una persona con lesión cerebral puede tener dificultades para comprender o procesar la información que recibe. La parálisis cerebral puede dificultar el área cognitiva de los niños, afectando, por ejemplo, la capacidad de atención, la memoria, las habilidades lingüísticas, el reconocimiento, el dominio del habla, entre otras habilidades. Factores epidemiológicos de la parálisis cerebral. La prevalencia de la parálisis cerebral en los países industrializados oscila de 2 a 2.5 por cada 1.000 recién nacidos vivos. La prevalencia es más alta en los recién nacidos de muy bajo peso y de muy baja edad gestacional. Por su parte, en los países en desarrollo, además de los 2 factores que ya mencionamos, también existe una mayor frecuencia de acuerdo a la asfixia perinatal. La encuesta de parálisis cerebral en Europa ha encontrado que existe una tendencia a la baja desde 1980 hasta 1996, lo cual se puede deber al avance en la asistencia perinatal, reduciendo así la tasa de morbimortalidad.
Factores genéticos de la parálisis cerebral. Se sospecha que al menos el 30% de parálisis cerebrales infantiles podrían tener una causa genética o factores epigenéticos. Existe un consenso cada vez más numeroso en el que se evidencia que la genética contribuye de manera importante en el origen de la parálisis y por eso es importante que podamos entender este tipo de enfermedades. Según las investigaciones, hay 4 tipos de variaciones en el ADN que contribuyen a la patogénesis de la parálisis cerebral. Estos son el DNA mitocondrial heredado de la madre. Segundo, las variaciones en el número de copias de los cromosomas. Tercero, la epigenética, la cual altera el nivel de expresión de los genes. Y por último tenemos las mutaciones individuales de los genes, que pueden producir la pérdida de función de las proteínas que codifican y causar pérdida de función celular. Factores neuropsicológicos de la parálisis cerebral. En la parálisis cerebral se da una amplia variedad de daños estructurales y funcionales durante el pleno desarrollo de información del sistema nervioso central, lo que va en detrimento del desarrollo global y cognitivo, y en concreto se pueden afectar el establecimiento de múltiples funciones neuropsicológicas, apreciándose déficits en la sensopercepción, la coordinación sensoriomotora, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas del niño. Dada la variedad y cuantía en los trastornos de carácter neurocognitivo que se dan en los menores con parálisis cerebral, se pueden presentar, además de los síntomas más comunes, que son la retracción del movimiento, la escasez de experiencias personales, la falta de participación social y la dependencia funcional. Es muy probable que estos niños puedan manifestar problemas emocionales y de comportamiento. Formas de evaluación de la parálisis cerebral. Para evaluar si un menor posee algún tipo de trastorno neurológico relacionado con la parálisis cerebral, el primer paso es realizar un seguimiento al desarrollo y maduración global del niño, con el fin de hallar las variantes de la normalidad, que luego serían contrastadas con ayudas diagnósticas. Los síntomas tempranos de parálisis cerebral infantil aparecen antes de los 18 meses. Los especialistas evalúan retrasos motores o del movimiento de acuerdo con la edad del niño. El médico durante la consulta examina destrezas motoras, el tono muscular, los reflejos, la postura. La realización de exámenes neurológicos permitirán confirmar o descartar si el niño posee un retardo en el desarrollo neuromotor y en las habilidades motoras. Formas de intervención de la parálisis cerebral. Aunque la parálisis cerebral no es curable, sí se aplican tratamientos para mejorar las condiciones de los niños. Por ejemplo, las terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje le permiten mejorar sus habilidades lingüísticas y motrices, aumentan la fortaleza de los músculos y ayudan a evitar contracturas. Por otro lado, los procedimientos quirúrgicos buscan reducir la espasticidad por medio de la intervención de las extremidades inferiores y superiores y por medio de la extracción de porciones en L2 y L5 de la médula espinal. El tratamiento farmacológico es administrado por vía oral e intramuscular. Los medicamentos más usados para el manejo de la espasticidad son los agonistas del GABA y los agonistas adrenérgicos, como el baclofeno. Para que los tratamientos para mejorar las condiciones en los niños que padecen parálisis cerebral tengan buenos resultados, es importante que se empiecen a aplicar antes de los 6 años de edad y que vaya cambiando a medida que el paciente va creciendo. Esto para que el tratamiento vaya acorde con el crecimiento y el desarrollo de las necesidades del paciente. Trastorno disocial infantil. El trastorno disocial infantil es un patrón de conducta continuado que se caracteriza principalmente porque el niño o adolescente que lo padece rechaza y viola de forma repetitiva y persistente las normas sociales y los derechos de las otras personas, siendo un comportamiento inadecuado para su edad. Este trastorno de la conducta afecta más a niños que a niñas y puede aparecer al final de la niñez o a comienzos de la adolescencia. El niño o adolescente que padece un trastorno disocial tiene un comportamiento muy agresivo y lo demuestra mediante ataques a otras personas o animales, dañando y violando las propiedades de terceras personas, incumpliendo gravemente las normas, realizando actos vandálicos o cometiendo actos fraudulentos o robos. Además,
los jóvenes que padecen este tipo de trastorno carecen de empatía, siendo totalmente indiferentes a los sentimientos, emociones y derechos de los demás. Asimismo, este trastorno perjudica en otros aspectos como, por ejemplo, las relaciones sociales o el rendimiento académico en la escuela. En general, los niños que padecen trastorno disocial presentan ciertas características como ser egoístas, no se relacionan bien con los demás, carecen de un sentido de la culpabilidad apropiado, son insensibles a los sentimientos y al bienestar del prójimo, tienden a malinterpretar el comportamiento de las otras personas como una amenaza y reaccionan de forma agresiva. También emprenden acciones intimidantes, amenazas, peleas frecuentes, pueden ser crueles con los animales, pueden dañar bienes, especialmente provocando incendios, mienten, roban, entre otras. Los factores genéticos, epidemiológicos, cognitivos y neuropsicológicos pueden desempeñar un papel en su desarrollo. A continuación se detallan algunos aspectos relevantes de cada uno de estos factores. En primer lugar tenemos factores genéticos y en este factor existen evidencias de que el trastorno disocial infantil tiene una base genética. Estudios han encontrado que existe una mayor incidencia del trastorno en familias con antecedentes de comportamiento antisocial. Además, se han identificado ciertos genes relacionados con la agresividad y la impulsividad que podrían contribuir al desarrollo del trastorno. Otra de las causas que responden a este problema de desinhibición tiene relación con el desarrollo del lóbulo frontal, que es uno de los 4 lóbulos que componen la corteza cerebral. Este es el responsable de los procesos cognitivos, es decir, que se encarga de planificar, elegir y tomar las decisiones conscientes y voluntarias relacionadas con la conducta y sus consecuencias. En segundo lugar tenemos los factores epidemiológicos, factores ambientales como el entorno familiar, socioeconómico y el barrio en el que se vive pueden influir en el desarrollo del trastorno disocial infantil. Por ejemplo, la exposición a la violencia familiar o comunitaria, la falta de apoyo emocional y la disponibilidad de sustancias adictivas puede aumentar el riesgo de que un niño desarrolle el trastorno. En tercer lugar tenemos los factores cognitivos. Los procesos cognitivos, como las dificultades en la regulación emocional, la falta de empatía y la interpretación distorsionada de las intenciones de los demás, pueden contribuir al desarrollo del trastorno disocial infantil. Los niños con este trastorno pueden tener dificultades para comprender y procesar las emociones de manera adecuada, lo que puede conducir a comportamientos agresivos o desafiantes. Y por último tenemos los factores neuropsicológicos. Se ha sugerido que las diferencias en el funcionamiento del cerebro y los sistemas neurológicos pueden estar relacionados con el trastorno disocial infantil. Algunas investigaciones han encontrado alteraciones en áreas cerebrales implicadas en la toma de decisiones, el control de los impulsos y la empatía en niños con el trastorno. El diagnóstico del trastorno disocial infantil puede darse ya sea por una visita al especialista en salud del comportamiento o la descripción del comportamiento del niño, a menudo por parte de un progenitor o un maestro. Para que un profesional pueda dar un diagnóstico de trastorno disocial en el comportamiento del niño, los síntomas y el comportamiento deben ser lo bastantemente problemáticos como para afectar al funcionamiento en las relaciones personales, el colegio u otras áreas o espacios. El tratamiento del trastorno disocial infantil es muy difícil porque los niños y los adolescentes con trastorno disocial raramente perciben que haya algo malo en su comportamiento. Por lo tanto, regañarles e instarles a que se comporten mejor no ayuda y se debe evitar. Con frecuencia, el tratamiento más efectivo para los niños o adolescentes gravemente perturbados consiste en separarles del ambiente de riesgo y proporcionarles un ambiente muy estructurado, como un centro de reeducación o un reformatorio. También
El tratamiento del trastorno disocial generalmente incluye terapia psicológica, como la terapia cognitivo-conductual, terapia en familia, terapia de habilidades sociales. El objetivo de estas terapias es ayudar al individuo a desarrollar habilidades de manejo de la ira, empatía, resolución de problemas y toma de decisiones saludables. En algunos casos puede ser necesario el uso de medicamentos para tratar síntomas asociados como la impulsividad o la agresión.